Hola, buenos días. Ay, ¿cómo era esto? Hola, buenos días. Soy Adriana Jiménez. Voy a esperar a que nos conectemos más personas. Aquí está. Hola, estoy en Facebook y en Instagram. Hola, buenos días. El tema de hoy me encanta. Voy a hablar sobre la comunicación asertiva, en cómo me puedo comunicar. Hola, ya empiezo a ver ojitos. ¿Cómo me puedo comunicar de manera asertiva con el padre o con la madre de mis hijos? Es un temazo porque cómo nos cuesta trabajo comunicarnos. Muchísimo, muchísimo es lo que más nos cuesta. Entonces, buenos días aquí también. Hola, Marce. Qué gusto. Bueno, voy a platicar hoy sobre la comunicación porque me han llegado muchos mensajes y cuéntame aquí con emojis si es tu caso, porque he recibido mensajes en donde me platicas que esto de la comunicación con el ex es imposible porque terminas en un pleito. Dime aquí con un emoji si esto es tu caso. ¿Te pasa? ¿Te peleas con tu ex cada que hablas con él? ¿Llegas a acuerdos o te es muy difícil? Cuéntame aquí con emojis para que yo vea que ya llegaste, para que yo vea que estás aquí y que vamos a mover la energía entre todos. La comunicación es un tema complejo, ¿te suena? Sobre todo al principio de tu proceso de separación. ¿Cómo cuesta trabajo? Porque las emociones se nos, vamos, entorpecen todo el proceso. Y digo entorpecen porque hasta que no las sanemos y no comprendamos de qué va este juego, entonces nos cuesta cada vez más trabajo. Cuéntame aquí, por favor, con un emoji, si tú te enganchas con el ex, con tu expareja, para llegar a acuerdos que tienen que ver con tus hijos. Ya veo con emojis aquí en Facebook que sí se enganchan. Es natural, yo también me enganchaba y me enganchaba un montón. Después, ya que yo había terminado de discutir y acababa yo agotada, en conciencia decía, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y entonces analizaba el tema y decía, uff, o sea, discutimos por temas que no tenían nada que ver y al final ni siquiera llegamos a un acuerdo. Entonces, cuéntame aquí con un emoji antes de empezar, para que yo te cuente mi secreto, cómo lo he logrado. Cuéntame si a ti te pasa, si te enganchas con el ex, con el padre, con la madre de tus hijos. Quiero llegar a un acuerdo y no puedo hacerlo porque antes de que yo ya quiera algo, ya nos enganchamos, ya me dijo algo que a mí ya me tocó un botón y entonces por supuesto que yo ya reaccioné y esto acabó de muy mala manera. Cuéntame aquí con un emoji, por favor. Hola Karina, ¿cómo estás? Cuéntame cómo va tu comunicación con tu expareja. Bien, ya hay aquí algunos ojitos, ya veo que están aquí. Compárteme con un emoji que ya estamos aquí para que yo empiece. Hola Lucía, esa carita me dice muchas cosas, gracias. Sé que estás aquí, lo agradezco y vamos a empezar con este tema porque es de los temas que a mí en lo personal me encantan, pero es el que más o de los que más me ha costado trabajo. Sin embargo, también te puedo decir que una vez que aprendí a comunicarme de manera asertiva, de verdad que se vive de otra manera, vibro de otra manera, contesto de otra manera, doy una respuesta y ya no reacciono. Entonces, vamos a empezar. Mari Escalona, a mí me pasa hablar con mi ex, siempre terminamos peleando. Por lo mismo, yo ya no hablo con él, mejor hablo con su nueva esposa para saber de mi hija. Bien, eso es lo que tú has practicado, no lo lograste con tu ex y entonces ahora decidiste este nuevo camino. Mari, bueno, yo te voy a compartir unas estrategias que a mí me han funcionado de maravilla y que yo quiero que te funcionen a ti también. Cuéntame, por favor, con un emoji que estés aquí, que el tema de la comunicación asertiva es un tema para ti, para que yo sepa que vamos a resonar en este tema del día de hoy. A mí me hubiera encantado que en el inicio de mi separación, que me hubieran orientado en esta parte de la comunicación asertiva, porque es uno de los principales pilares para ir avanzando en este proceso. Entonces, bien,
uno de mis secretos, uno de los puntos fundamentales para lograr esta comunicación de la que te hablo es el bienestar personal, nuestro bienestar personal. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando nosotros nos comunicamos con quien sea, con la miss de nuestro hijo, con nuestra mamá, con el ex, con nuestros propios hijos, necesitamos estar bien nosotros, para poder comunicarnos y para poder transmitir lo que queremos de manera asertiva, ¿cierto? O sea, si yo no dormí bien, si yo no me alimenté bien, si yo no estoy hidratada, si yo no descansé o si yo estoy preocupada con estrés, eso va a sumar o va a restar en mi comunicación. ¿Te suena? Dime aquí con un emoji si te suena lo que te estoy diciendo. Porque cuando nosotros no estamos bien, pues evidentemente es mucho más fácil que si yo estoy hambrienta o que si yo tengo sueño y estoy cansada, desde luego que voy a explotar mucho más rápido y me voy a encender mucho más rápido con mi ex o con quien sea, pero mucho más con mi expareja. ¿Por qué? Porque todavía tenemos emociones por sanar, con lo cual es mucho más fácil que yo me enganche con él o con ella. Con lo cual, punto número 1 es nuestro bienestar personal, cuidarnos, mirarnos a nosotros primero, es decir, si alimentarnos bien, cuidar esa parte, sobre todo al principio de nuestra separación, que las emociones están muy bajitas, vibramos en una emoción muy bajita, necesitamos cuidarnos muchísimo más que de normal, de verdad. Eso quiere decir hacer ejercicio, comer bien, balanceado, hidratarnos, dormir las horas que necesitamos. Esto es punto número 1. Y no solamente para la comunicación, sino para estar bien nosotros mismos, ¿no? Y para poder vivir en el día a día. ¿Te suena? ¿Lo haces? Cuéntame, ¿te cuidas? ¿Qué tanto te procuras a ti mismo? Cuéntame aquí en el chat o cuéntame si no quieres escribir, cuéntame con un emoji si te suena. Cuéntame para que yo sepa que estás aquí y podamos resonar en este tema. Ese es el punto número 1, que cuando yo lo descubrí fue mágico porque de verdad, si yo estoy bien, puedo tener esto, o sea, es mucho más fácil llegar a una comunicación, ¿ok? Punto número 2 que te voy a compartir el día de hoy en esto del tema de la comunicación, que es cuando nosotros nos comunicamos, principalmente en este caso con nuestra expareja, es muy importante escuchar. Hola Paola, ¿por qué escuchar? Porque, hola Hugo, ¿por qué escuchar? Porque casi siempre, y sean sinceras, sean sinceros, me encanta que haya hombres también aquí hoy, seamos sinceros. Nosotros cuando escuchamos, cuando hablamos con alguien, antes de estar escuchando realmente en conciencia lo que esa persona me quiere decir, lo que hacemos es ya estar pensando en la respuesta o en la defensiva que le voy a dar. ¿Cierto? ¿Te suena? Por favor, aquí contéstame si te suena. A mí me pasaba muchísimo. En el momento en el que el padre de mis hijas hablaba conmigo, yo con él, yo ya estaba pensando en lo que le iba a contestar sin ni siquiera estar presente, escuchando qué me estaba diciendo él, desde qué preocupación me estaba hablando él o desde qué emoción me estaba hablando él. Entonces, por supuesto que lo que hacía era dar una respuesta y engancharme. Ok, si me voy para atrás, para evitar eso, entonces yo te sugiero, escucha, pero escucha de verdad. Escucha quiere decir, guarda silencio y escucha lo que te está queriendo decir el padre o la madre de tus hijos, o tu expareja si es que no hubiera hijos. ¿Qué te está diciendo? Y una vez que termina de hablar, guardas un momento de silencio y entonces puedes decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero de acuerdo, respeto tu opinión, porque es tu opinión y por ser tu opinión yo la respeto y vale, lo valido. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Yo te voy a compartir lo que yo opino, o lo que yo pienso, o lo que a mí me gustaría. Qué distinto es a decir de entrada, pues no me parece porque tú me estás diciendo y entonces ya entramos a una reacción. Y entonces la otra persona, ponte en su lugar, por supuesto que se va a enganchar, desde luego, va también a sacar su escudo y se va a poner a pelear contigo. En cambio, si tú le muestras que estás escuchando,
y que lo estás validando, no estás de acuerdo o sí estás de acuerdo. Habrá ocasiones en que estés de acuerdo, habrá ocasiones en que no estés de acuerdo, pero lo estás escuchando y estás validándolo, con lo cual él o ella lo van a agradecer. Si no es en un principio, con la práctica verás los resultados que vas a ir obteniendo, porque la otra persona va a darse cuenta y se va a sentir muy cómodo. Tú dime con un emoji, ¿cómo te sientes tú cuando eres escuchado? Cuando sientes que es importante lo que tú piensas o lo que tú estás diciendo, y sobre todo que es importante así para el padre o para la madre de tus hijos. Tú dime aquí con un emoji, ¿te gusta que te escuchen o prefieres que no te escuchen y que directamente te contesten lo que sea? Seamos sinceros, a mí en lo particular, yo al principio no escuchaba, al principio directamente, en cuanto él me decía cosas, yo ya directamente le contestaba, nos interrumpíamos incluso, me acuerdo muchísimo que nos interrumpíamos y nos atropellábamos al hablar, con lo cual menos podíamos comunicarnos. Claro, aquí con emojis me están diciendo en el Facebook que les está pasando también a ustedes. Cuéntenme, sean honestos. Normalmente no escuchamos, normalmente contestamos y estamos muchas veces a la defensiva, dependiendo de la emoción en la que estemos. Entonces, imagínense si ustedes están bien físicamente, ya comí, ya me hidraté, hice ejercicio, estoy mejor, dormí, es decir, estoy satisfecha en cuanto a mis necesidades básicas. Ajá, ya las atendí yo. Y ahora me comunico con él, pero primero lo escucho, le digo qué me parece, lo que no me parece, y luego le digo que estoy de acuerdo, tu opinión es importante, estoy o no de acuerdo, y ahora te voy a decir lo mío. Y por supuesto que esto tiene un truco muy, muy especial, porque si tú escuchas y validas, la otra persona de enfrente es muy probable, sobre todo con la práctica, que haga lo mismo que tú, que guarde silencio, que te escuche y que valide lo que estás diciendo y que también te diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero va a ir validando lo que tú opinas. Y entonces eso va construyendo una comunicación mucho más fuerte entre ustedes, ¿ok? Entonces, esos son dos puntos fundamentales que a mí hoy en día me siguen funcionando y es de verdad súper, es tema práctico. Entre más practiques, mucho mejor. A ver, aquí Paola me dice, estoy de acuerdo. Puede sonar egoísta, pero no, es cuidar de ti física y mentalmente y proyectar lo mejor de ti a los demás. Paola, claro, a ti te puede sonar egoísta y lo respeto. En mi opinión, pienso que tú no puedes dar lo que no te has dado tú mismo a ti. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes o lo que tú no eres. Entonces, entre más te cuides tú primero, por supuesto que vas a poder dar y volcarte en dar. Pero primero a la que tienes que dar es a ti misma. Y ese mismo ejemplo, dárselo a tus hijos. Y de rebote lo va a ir percatando, lo va a ir percibiendo tu expareja. Es así. ¿Por qué? Porque yo no puedo desvelarme, no desayunar, comer puras donas de chocolate y pretender sentirme bien. Primero físicamente yo, ¿no? Y mentalmente. Y entonces así hablar con mi expareja que todavía cada que hablo me engancho. Eso no es posible. Primero tengo que darme yo a mí misma, mirarme, estar bien yo, cuidarme, procurarme, consentirme, mimarme, y entonces voy a poder estar bien, o sea, estoy satisfecha yo misma para entonces poder hablar con mi expareja, porque si no lo que pasa, y me pasaba mucho al principio a mí, te lo comparto, era que yo no tenía satisfecha, o sea, no me sentía plena, no me sentía cómoda dentro de este mismo proceso donde las emociones obviamente suben y bajan. Pero imagínate que las emociones en ese momento yo estaba triste, enojada todavía, con rabia. Y claro, yo cuando no me daba a mí misma, pues fácilmente se lo pedía a él. A él yo le pedía que él me diera, que él me satisfaciera, que él fuera amable conmigo, que él me escuchara, que él me comprendiera. ¿Y cómo lo va a hacer? Si en realidad yo lo debía hacer conmigo. Hasta que lo aprendí, dejé de pedirle eso.
consciente o inconscientemente. Entonces, son dos puntos bien importantes, Paola. Yo pienso que no es egoísmo, al contrario, es un amor importante hacia mí misma y un amor que yo entonces puedo expresar a los demás. Hugo nos comparte, importante sentirse bien con uno mismo, te genera mucha confianza. Claro, yo coincido, porque si tú estás bien, entonces puedes transmitir además ese bienestar. Y puedes entonces empezar a manejar mucho mejor tus emociones al momento de comunicarte con tu ex. Porque cuando nos comunicamos con la expareja, se mueven todavía muchas fibras que si no has llegado a sanar todavía, pues con este bienestar que tú te das a ti mismo, lo que hace es que te dota de herramientas, de capacidad para que tú puedas estar tranquila mientras hablas con él. Puedas respirar, puedas estar en ti y entonces puedas expresar, ¿no? Puedas comunicarte desde la serenidad. Lucía, sí, claro que sí. Bien, veo que resuenas, Lucía. Tony, hola, buen día. Yo tenía el mismo problema. Había ocasiones que no llegábamos a un arreglo porque pensaba que las cosas no las estaba haciendo bien por parte de ella. Tomé la decisión de dejar de hablar con ella como un mes, solo cosas relacionadas con mis hijos. Ahorita tengo una semana que volvimos a tener conversación, pero he aprendido a no engancharme a sus formas de pensar. Wow, Tony, muchísimas gracias por compartir. Quiero comentar, Tony, me encanta también que estés aquí porque sé que eres hombre y que aquí habemos más mujeres que hombres y me encanta recibir a los hombres porque tienen un punto de vista bien distinto al nuestro y me encanta que puedan aportar porque eso nos suma a todos, a toda esta comunidad de Divorcio con Amor. Tony, coincido y me encanta que ya estés poniendo en práctica esta cercanía nuevamente a ella en el sentido de comunicarte, porque finalmente, cuéntame aquí si tienes hijos, creo que si tienes hijos, eso tú de alguna manera le estás mostrando a tus hijos que a pesar de que la comunicación no fluye así como tu cuate, porque obvio no es tan sencillo, aunque no fluya de esa manera, tienes toda la intención de desarrollar la capacidad para entonces tener cada vez más herramientas para comunicarte con la madre o con el padre de tus hijos. Imagínate qué regalo y qué aprendizaje más bueno para nuestros hijos, que ven que una mamá y un papá, aunque tienen sus diferencias, aunque no opinan igual, se respetan y se saben comunicar uno con el otro. Primero, escuchando, validando e intercambiando sus opiniones, ¿no? Entonces, me encanta lo que me cuentas, Tony, muchas gracias. Hugo, tienes que trabajar mucho en entender qué te molesta del tema a tratar para conseguir escuchar y lograr avanzar en los puntos a tratar. Claro, lo que sucede es que, muchas gracias por compartir, en realidad, cuando hablamos con nuestra expareja, en muchas ocasiones, cuando nos molesta algo de ella o de él, en realidad es que nos está sirviendo de espejo porque es algo nuestro. Entonces, al ser algo nuestro, de alguna manera nos lo está mostrando para que nosotros podamos comprenderlo y podamos sanarlo. Porque en la medida que seamos conscientes de esto que me estás diciendo, Hugo, en el sentido de que, bueno, este tema que voy a hablar con ella o con él, a mí me molesta en particular esto, porque ya la conozco o ya lo conozco y sé que me va a salir con esto, y a mí esto me pone muy mal. Ok, antes de empezar, ¿por qué me pone tan mal esto? Ah, es que a lo mejor eso no es ella o él, ella es en realidad mío. Y entonces yo necesito ser consciente de esto que me está mostrando la madre o el padre de mis hijos o mi expareja, en caso que no los haya, y trabajar en eso. Porque en la medida en que nosotros trabajemos estas cosas que nos enganchan, es la forma en que vamos a ir cada vez viviendo con mayor conciencia y vamos a ir sanando cada vez más nuestro proceso de separación. Entonces, wow, me encanta. Marcela, hola, bienvenida. Amelia, Fabián, qué gusto tenerte aquí, Impacter. Amelia Ibarra, hola, me gusta escucharte. Muchísimas gracias, Amelia. Estoy encantada de que estés aquí. No soy divorciada ni separada, pero tus tips son para cualquier situación de pareja, ya que sin trabajar lo que dices, la relación se va al pique y estuve al borde hace meses.
Wow, gracias. Amelia, me encanta, qué bueno que te sirvan esos tips. Tienes razón, la comunicación asertiva nos sirve para comunicarnos con nuestro esposo o con nuestro ex esposo. Así es que yo te felicito por estar tomando, digamos, buscando opciones para estar cada vez mejor tú, porque en la medida en la que tú estés mejor vas a poder estar mejor con tu esposo. Entonces, me encanta que también te sirva esto y que además lo hagas desde el amor, porque un matrimonio desde el amor o un divorcio desde el amor seguro van a llegar a muy buen camino. Me encanta, gracias. Tony, sí, tengo 2 hijos, un niño de 9 y una niña de 1 año y medio. Ok. Tony, entonces con mucha más razón, si eres papá, con muchísima más razón, hay que aprender a comunicarnos de manera asertiva, porque he recibido muchos mensajes en donde me comparten la pena de que pues se separaron y entonces ya no se volvieron a comunicar y por supuesto ya no ven a los niños, los padres o las madres, casi siempre los padres, con lo cual es una pena porque los que salen perdiendo mucho más son nuestros hijos. Recuerden que un divorcio es entre los adultos y es una decisión de adultos. Los niños no tienen por qué estar involucrados. Los niños necesitan ir fluyendo junto con nosotros, pero contenidos por los adultos, con madurez, con inteligencia, porque nuestros niños van a aprender de este proceso. Entonces yo te invito a que te preguntes, a ver, ¿qué le quiero mostrar yo a mi hijo? Sí, me divorcié y estoy muy triste y ha sido muy difícil. Sí, soy humano y se lo voy a mostrar. No le voy a ocultar esto, porque si él llega a pasar por algo así, va a pensar que esto es todo miel sobre hojuelas y eso no es real. Entonces, mostrarte como tú eres y la emoción que te está ocasionando este proceso es lo más natural y honesto de tu parte. Pero también hay que empezar a capacitarnos, a desarrollar habilidades para poder entablar comunicación con él o con ella y como Tony, que tú puedas volver a comunicarte con ella, con tu ex esposa. Y bueno, también les voy a comentar algo. Yo al principio me costaba mucho trabajo, es complejo, es difícil, es duro, sobre todo al principio del proceso de separación, el primer año es muy difícil, pero no tirar la toalla, es decir, de verdad, no por difícil hay que tirar la toalla, es decir, si es difícil, lo reconozco, me doy breaks, me daba breaks al principio de decir, bueno, ok, a ver, voy a ver qué pasó esta vez, por qué me enganché, qué fue lo que pasó, y analizaba el tema, y cuando me enganchaba, lo que yo hacía era, a ver, me detengo, ¿qué está pasando? ¿Me estoy comunicando con el ex, o sea, con mi ex marido, o me estoy comunicando con el padre de mis hijos o con la madre de mis hijos? Uy, cómo me funcionaba ese ejercicio a mí, sobre todo el primer año. Me funcionaba muchísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con tu expareja, con quien todavía tienes ahí emociones y todavía tienes temas que trabajar y que sanar, a estar hablando o a querer llegar a acuerdos con el padre de tus hijos. No tiene nada que ver. Nada, entonces lo he platicado en otros videos. Esto de separar el ex esposo con el padre de mis hijas es fundamental para lograr una comunicación asertiva. Entonces, ya vamos en 3 pasos. El primero es bienestar personal. Si yo estoy bien primero, puedo comunicarme. 2, voy a escuchar, guardando silencio, validando lo que la persona me está compartiendo. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero lo escucho, lo valido y doy mi opinión, que también puede o no estar de acuerdo él o ella conmigo. Entonces, así como yo respeto, él va respetando. Y si al principio no te funciona, tú haz tu parte. No esperes que él la haga o que ella lo haga. Poco a poco vas a ir dando el ejemplo y tú vas a ir vibrando con esa energía y él o ella lo va a empezar a hacer, te lo aseguro. Entonces, hola Ale, cuéntame cómo estás. Entonces, ese es el segundo. Y el tercer tip que yo te comparto hoy es de verdad maravilloso, es no tomes las cosas personal. Es decir, no lo tomes a pecho, no lo tomes como que lo que te está diciendo es porque le caes gorda, o porque no te quiere, o porque no lo tomes desde el papel de víctima. No tomes las cosas personal. Tanto él como ella pueden tener opiniones las que cada quien decida, o sea, es su opinión,
es tan válida como la tuya, pero no quiere decir que porque te está diciendo que él está o no de acuerdo contigo, te quiere más o te quiere menos, o le importas más o le importas menos. Yo me acuerdo al principio que yo buscaba mucho el reconocimiento de mi expareja, del padre de mis hijas. Yo decía, pero es que yo soy la madre de sus hijas, o sea, ¿cómo no me dice que esto que estoy haciendo es maravilloso? O sea, yo inconscientemente buscaba que él me reconociera. Cuéntame aquí si te ha pasado, cuéntame si tú exiges inconscientemente o pides a él o a ella que todavía te reconozca en algo, que todavía se dé cuenta que tú vales un montón, que todavía se dé cuenta o que tú esperas que él te diga cosas y palabras bonitas. O cuéntame aquí, es natural, no te sientas mal o no te dé pena o lo que sea, lo que sientas es perfecto, es normal. Es parte de este juego, es parte de aprender a reconocerlo. Cuéntame aquí en el chat o cuéntame con emojis, ¿te ha pasado? ¿Te suena? ¿Te suena? Ok, veo que estás aquí, gracias, veo que estás aquí. Entonces, ese es el tercero, no lo tomes personal. Ajá. Cuando nosotros aprendemos a no tomarnos personal las cosas, de verdad que fluye mucho mejor todo, porque lo que hacemos es, ok, es como aprender a tomar responsabilidad de lo que es mío y de lo que es tuyo. O sea, tú te haces cargo de lo tuyo, de tus emociones, de tus palabras, de tus decisiones, de tus acciones, pero igual yo me hago responsable de lo que te digo, de lo que siento, de lo que expreso, de todo lo que, de mí, de mi persona en su conjunto. Y eso quiere decir que no me tomo personal las cosas o las acciones que tú me expresas, ¿no? Porque también me han llegado muchos comentarios de personas que me comparten en donde me dicen, lo que pasa es que, claro, cuando él tenemos un acuerdo y él está ejerciendo la paternidad, muchos, por ejemplo, mamás que de pronto nos cuesta aceptar que ellos ejerzan su paternidad de una manera que no nos encanta a nosotros, o muy distinta a como lo hacemos nosotras, a manera de controlar. Lo que pasa es que nosotras no somos conscientes de que estamos queriendo controlar que los papás, a pesar de que ya no viven con nosotras en nuestra casa, eduquen y críen a nuestros hijos tal cual ABC como nosotros lo haríamos. Entonces, eso, lo que sucede es que nos enganchamos cuando vemos que el padre está fungiendo de padre a la manera en el que él decide hacerlo o como él lo sepa hacer, y nosotros queremos intervenir. Y tomamos personal el que él llegó un poco tarde a dejarnos a nuestros hijos. Seguro lo hizo porque quiere que yo me desvele y entonces quiere que yo ya no pueda trabajar en la noche, que sabe que son mis tiempos. A ver, todos podemos tener contratiempos, todos tenemos una razón por la que actuamos. Entonces, si nos detenemos y no nos tomamos las cosas personales, vamos a fluir mucho, mucho mejor con nuestra comunicación. Recuerden, nuestro objetivo es practicar, y entre más practiquemos en comunicarnos con nuestro ex, va a ser mucho más sencillo lograr acuerdos. Que en mi primer comunicación voy a llegar a un acuerdo perfecto y claro, no, es práctica, pero es tener toda la intención de lograrlo, porque no vale que diga, ay, no, yo ya lo intenté 2 veces, pero, o sea, es que no se puede, con él no se puede, es un necio, no me hace caso, no quiere o no está de acuerdo, no, hazte cargo de ti, no del de enfrente, vuelve a ti y mira de ti qué es lo que sí estás haciendo bien, qué es lo que te falló, en qué te enganchaste para tú mejorar. Acuérdate que ahorita el trabajo es hacia ti, hacia ti, hacia ti, no hacia él. No te vuelvas una observadora de lo que él hace o deja de hacer, no, hacia ti. Entonces, ¿te suena? Cuéntame aquí de qué manera es como tú te enganchas más cuando hablas con el ex, con tu ex pareja, con el padre o con la madre de tus hijos. Ale, Marcela, hola. Y Asina, hola. Muchas gracias por estar aquí. Estamos hablando sobre cómo comunicarnos de manera asertiva sin acabar de las greñas con nuestro ex o con el padre o la madre de nuestros hijos. Hola, Sandra. Entonces, cuéntame, Tony, en tu experiencia es bueno que convivamos los 4 juntos, ir a comer al parque,
etcétera. Tony, veo que tus hijos tienen 9 y 1 año. Mira, yo creo que con los niños es muy importante que platiquen y que ustedes antes de tomar esas acciones de convivir todos juntos, tengas claridad el para qué lo estás haciendo. Porque en la mayoría de los casos, no sé el tuyo, corrígeme si me equivoco, pero muchas veces lo que hacemos los papás es querer fomentar esta convivencia entre los cuatro por a que ellos no sufran o por miedo a que ellos se sientan menos mal con esto del divorcio. Cuéntame tú por qué lo haces, o sea, ¿cuál es tu intención? Eso sería muy interesante primero, antes de que tomes estas acciones. Yo no te puedo decir está bien o está mal ahora mismo porque no conozco tu historia, no conozco cómo están tus hijos, no conozco los detalles de tu propio proceso. Sin embargo, en mi experiencia, lo que yo he visto, incluso yo misma, al principio yo quería ese tipo de actividades y lo hice en algún momento, luego me di cuenta con el tiempo que en realidad lo hacía por miedo, no lo hacía por amor a que mis hijas estuvieran y convivieran con sus papás, no, lo hacía desde el miedo para, digamos que mi inconsciente me decía, que esos ejercicios de salir los cuatro todavía eran muy positivos para mis hijas porque así iba a ser más suavecito el tema del divorcio para ellas. Pero en realidad era algo que me estaba contando yo a mí misma de mis propios miedos dentro de mi propio proceso, Tony. Yo te lo comparto. Tú ve con esto que te estoy compartiendo, qué te resuena a ti de lo que te estoy diciendo. Primero saber, ¿lo estás haciendo desde el miedo o para qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué estás o para qué querrías que convivan los cuatro? Por ejemplo, en mi caso, cuando convivimos los cuatro, solo son en ocasiones muy particulares. Ejemplo, cumpleaños de mis hijas. Entonces, bueno, pues en un cumpleaños de mis hijas, pues desde luego que quieren estar, ahora que son pequeñas además, con su mamá y con su papá. Y además hemos aprendido a comunicarnos asertivamente y entonces entre los dos organizamos la reunión o la fiesta o el festejo en la escuela. Y entonces de alguna manera es un apoyo importante entre nosotros dos como padres de nuestras hijas. Y entonces entre los dos logramos hacer estos encuentros de los cuatro, ¿no? De ahí en fuera no hacemos convivios entre los cuatro. Pero bueno, eso es mi caso. Muy particular, sobre todo cuando, por esto que te digo, porque mi intención era otra. Y ahora que yo veo en el día a día, pues no veo momentos en los que podamos convivir los cuatro, porque en realidad ellas tienen su relación conmigo, su vínculo conmigo y hacemos actividades nosotras y lo mismo, o sea, hay días muy específicos que ellas están con su papá y días muy específicos que están conmigo, con lo cual la actividad de abrirla hacia los cuatro no nos suma en este momento. Otra actividad que ahorita me acuerdo que sí tenemos los cuatro es las idas al médico. Pero bueno, eso es mi caso porque el padre de mis hijas, desde que son muy chiquitas, incluso viviendo juntos, él estaba muy presente en todas estas actividades y entonces él ha querido mantenerse en esas actividades presentes y yo no tengo ningún inconveniente, con lo cual vamos los cuatro al pediatra, ¿no? Una vez cada 6 meses o cada cierto tiempo. Pero son muy puntuales esos momentos en que, o por ejemplo, entrega de calificaciones. Ah, bueno, pues vamos los cuatro. O sea, son muy puntuales. Y también te voy a decir una cosa, esto lo hemos ido haciendo con el tiempo, porque también forzar, no sé en qué momento de tu separación estés, pero forzar esto al principio como para, no, si tenemos que seguir los cuatro en convivencia por el bienestar de nuestros hijos, no es sano. No es sano porque lo estás forzando. Entonces, yo te invitaría a que primero tú pienses contigo mismo para qué quiero hacer esto o cuál es la intención de la convivencia y qué tipo de convivencia los cuatro, ¿no? Porque la gente que tiene convivencia, los cuatro, en mi experiencia, es gente que, o los cuatro, los cinco, o sea, los que sean, los hijos que sean con mamá y papá, es gente que ya ha sanado su proceso, es gente que ya ha logrado y comunicarse asertivamente con su expareja y entonces ya tienen la capacidad para generarles un ambiente agradable a los niños, porque si no están todavía en ese nivel,
pues no les suma en lo absoluto, al contrario, los puede confundir, porque ¿para qué estamos aquí los cuatro cuando las cabezas se están peleando o las cabezas se están entorpeciendo uno al otro o se están lastimando o se están faltando el respeto? Entonces eso está peor a hacer las actividades por separado. Cuéntame aquí si te resuena lo que te digo. Hugo nos comparte qué hacer si no se consigue que ella, qué hacer si no se consigue si ella no quiere hablar. Ok, si ella todavía no está preparada para comunicarse contigo, pues hay que respetar sus tiempos. Bueno, también otra cosa que es importante de la comunicación, lo ideal es que lo hagamos de manera presencial o vía telefónica, porque también ese es otro tema. Usar el WhatsApp, mensajitos, es muy contraproducente, porque lo que hace es que interpretemos incluso el tono de voz que está usando la persona. Entonces, no te suma hacerlo por WhatsApp. Si lo tienes que hacer por WhatsApp, yo te sugiero que incluso, o sea, que hagas una grabación, porque si lo haces por texto, de verdad, se pierde la objetividad y se mezclan muchas emociones. Lo ideal es que yo, por ejemplo, lo que hacía cuando tenía que comunicarme con el padre de mis hijos, de mis hijas, muy al principio, y me era muy complejo hacerlo todavía porque no había logrado una comunicación asertiva con él. Lo que hacía era, bueno, yo anotaba como un orden del día, como una lista donde yo decía, bueno, yo tengo que resolver temas que tienen que ver con él, ¿ok? Uno, dos, o sea, mis temas los anotaba. Y entonces le decía, ok, nos vemos tal día, ¿puedes? Sí, ok. Acordábamos agendas y nos veíamos en un lugar neutro, en un café. Llegábamos al café y ahí hacíamos, ok, vamos a, hola, ¿cómo estás? Muy respetuoso el asunto, pero muy concreto. Mira, en la medida en la que tú estés tranquilo contigo, con estos pasos que yo te estoy compartiendo hoy, te va a ser mucho más fácil sentarte con él, con ella en este caso, decir, a ver, yo tengo 3 puntos que resolver. No me voy a ir por las ramas, porque si me voy por las ramas vamos a acabar, depende del momento en el que me encuentre, pero es probable que acabemos mal. Entonces yo me lo digo a mí misma, me siento, ok, bueno, yo aquí tengo que vamos a hablar sobre el pediatra, por decirte. Ok, la duda que yo tenga la resuelvo. Y me iba yo punto por punto, sin hablar de más, concreto. Ok, yo quiero esto, necesito eso, ¿tú qué opinas? Esto, ¿cómo quieres que lo hagamos? Ok, yo no estoy de acuerdo, mejor tal. Usando este ejercicio que te digo de escuchar y validar. Y así punto por punto. Y cada punto, conforme yo iba quedándome tranquila de la respuesta o el compromiso o el acuerdo al que llegábamos, punto. También, claro, había momentos en que no llegábamos a acuerdos, entonces esos puntos se quedaban pendientes, pero el resto los lográbamos. Pues de 5 lográbamos 4 o 3. Ok, pues yo me fui de esa reunión con 3 puntos resueltos. Quedan 2 para la siguiente reunión que tenga con ella o con él. En tu caso, con ella. Entonces, es bien importante que aprendamos a resolver estos temas de manera práctica, sin dramas, sin hacer estas reuniones con ellos o con ellas en donde queramos resolver la vida entera. No, o sea, concreto, práctico y sencillo. Yo tengo 5 puntos que resolver, con que resuelva los 5, maravilloso, pero si no, con 3 me voy feliz. Y no permitir que de pronto las cosas que él o que ella me digan, si es que él o ella todavía están en proceso de sanación y lo que me diga quisiera, yo lo estoy viendo personal o me engancho o ella, no, a ver, yo vine aquí, tengo claridad, yo estoy aquí para hablar de estos 3 puntos que a mí me preocupan de mis hijas o de la separación o en el proceso en el que cada quien esté, pero concretando, porque a veces, y me pasaba al principio, este tipo de reuniones que yo tenía con él, las tomaba como de desahogo, en donde decía, o sea, aprovechando de pronto ahí, le soltaba yo cosas como para desahogarme o como para, pues no querer engancharme, pero sí como para querer escuchar lo que él me quisiera decir o un poco provocando inconscientemente. Entonces, ojo, este tipo de encuentros en donde tú vas a comunicarte con él o con ella son solamente para comunicarte y llegar a un acuerdo. Entonces, lleva bien claritos tus puntos a tratar para que puedas llegar a algo. Porque si tú llegas así como de, bueno, ya llegamos, ¿ahora de qué vamos a hablar? Ah, sí, me acuerdo que había un tema por ahí. ¿Cuál era? Ya empieza ahí a no haber
no están concretando. O sea, recuerda, en este momento no es tu amiga, no te vas a tomar un café con tu amiga o con tu amigo. En este momento necesitas ser muy asertivo en los pasos que estás dando, muy asertiva, para poder resolver tu día a día, si es que es lo que te está atorando, o para poder llegar a acuerdos con él o con ella, sobre todo con los niños, ¿no? Entonces, a mí eso me funcionaba muchísimo, ir al grano con mi orden del día, con mis puntos a tratar, y además, en el momento en el que yo me daba cuenta que esto ya se estaba tornando a la emoción, paraba y decía, ok, el siguiente punto, entonces quedamos en esto, bien, el siguiente, porque de alguna manera tú misma te cuidas. Es decir, yo me acuerdo que al principio me enganchaba mucho emocionalmente porque me afectaba, o sea, me dolía el corazón, entonces, pues, por supuesto que en cada hablar con él lloraba o me sentía triste o me volvían estos pensamientos de, pero ¿por qué? Pero yo, a lo mejor si hubiéramos hecho, o si yo, qué parte no estuvo bien de mí, bla, bla, bla. Mi cabeza me comía. Entonces, cuando mi cabeza empezaba a trabajar y mis emociones se sumaban, pues claro que la conversación se tornaba en yo lágrima y mis acuerdos pues ahí se quedaban. Entonces aprendí en estas reuniones, aprendí a decir, a ver, yo vengo aquí con un objetivo, me necesito enfocar y eso es parte de cuidarme. Yo no puedo permitir que nada de lo que él me vaya a decir me lo tome personal, porque entonces no voy a lograr mi objetivo. ¿Me explico? Dime, Hugo, si te suena. Hola, Shirley. Hola, ¿qué tal? Coincide mucho lo que me dices. Yo quiero compartir que ya voy 6 meses separada de mi esposo. Vivimos todavía en la misma casa, pero en cuartos separados. Y ninguno de los dos inicia el divorcio. En mi caso, por falta de economía. Y en su caso exactamente no lo sé. Todo comenzó porque él no me toma en cuenta como parte de su familia. Él no comprende que su familia somos esposa e hijos, y no así su mamá y sus hermanas. Es muy duro vivir así porque ya él me trata muy mal en casa. Es sumamente indiferente conmigo y solamente hablamos temas que solo nos incumben a mis hijos. Tengo una niña de 7 años, un bebé de 10 meses. La verdad me siento muy triste y llegaste en el momento adecuado, divorcio con amor. Shirley, muchísimas gracias por compartir. Mira, yo te voy a compartir, entiendo muy bien lo que dices, porque vivir en la misma casa con el padre de tus hijos, en donde tú y él ya están desconectados como pareja, es muy duro. Y te lo digo porque yo, al final de mi relación, yo ya me sentía desconectada y es una pena muy grande porque te vienen recurrentemente estos pensamientos de decir, es que estamos aquí, tenemos nuestra casa, nuestros hijos, pareciera que todo es perfecto para poder estar bien tú y yo, o sea, mi cabeza me lo decía una y otra vez, y como vivíamos juntos, pues con más razón, y él en una habitación a veces, yo en otra, y es muy duro, lo que estás viviendo es muy duro. Entonces, de entrada, primero te agradezco que tengas la valentía de compartirlo y te agradezco también que lo expreses, porque parte de la sanación es hablarlo, abrirlo, expresarlo. Entonces, primero te quiero decir que lo que estás viviendo no es sencillo, con lo cual tú misma eres la primera persona que necesitas ser empática contigo, ser compasiva, ser comprensiva, en donde digas, a ver, lo que estoy viviendo no es sencillo, con lo cual estar triste es natural, abrazo mi tristeza, me siento así, es natural. Ojo, porque cuando tú permites que estén viviendo ya demasiado tiempo bajo el mismo techo, de alguna manera están, pero ya no están. Y entonces ahí puede que tus hijos pues entren en una confusión, ¿saben? Como no sé si ya lo hablaron con ellos o no, desconozco detalles, pero es bien importante que tengas claridad, porque por lo que leo, parte de este proceso en el que estás es sentirte pues con energía muy bajita. Sin embargo, pues necesitas tomar responsabilidad de tu parte para no permitir que sucedan lo que estás diciendo aquí. El que no te considere, el que no te tome en cuenta, el que te trate de alguna manera, pues no como debería tratarte, con respeto, o que no te tome en cuenta.
¿no? Eres la madre de sus hijos, con lo cual los dos necesitan llegar a acuerdos, pues urgente, es decir, urgente en el sentido de no mañana, pero sí en no sé cuánto tiempo pueden estar así. No es la forma más sana, sobre todo si ya decidieron que el camino es separarse. Si ya decidieron que se van a separar y no lo han hecho por cuestiones de dinero o por cuestiones de desidia o por lo que sea, es importante que tú te fortalezcas tú a ti misma, o sea, que empieces con un trabajo personal, porque eso te va a ayudar muchísimo a poder otra vez tener esta postura de decir, a ver, el que tú y yo ya no estemos juntos, pues no quiere decir que me faltes el respeto o que yo a ti te falte el respeto o que no me tomes en cuenta o que hagas como que no estoy. No, a ver, pero en la medida en la que tú estés recuperada y fuerte, porque si tú no estás haciendo nada para tú fortalecerte y empoderarte, entonces lo que va a pasar es que esta dinámica te va a empezar a comer cada día más hasta que te hagas cada vez más chiquita y te apagues. Y eso no solamente va a ser perjudicial para ti, sino para tus hijos y para el proceso de divorcio que van a empezar en algún momento. Entonces, yo primero te felicito muchísimo porque ya estar aquí en esta comunidad te empiezas a fortalecer y pide ayuda, es decir, pide un acompañamiento, ponte a leer sobre el tema, a fortalecerte tú, a escucharte, a mirarte a ti otra vez, a volver a reconectar contigo. Porque en la medida en la que tú vuelvas a ti misma, vas a poder entonces fluir hacia afuera, no al revés. Me da la impresión, corrígeme si me equivoco, Charlie, corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión que estás volcada a lo que él diga, a lo que él haga, al proceso como él lo defina. Y muchas veces eso hace que pues no asumamos nuestra responsabilidad. Claro, es más fácil quizá decir, bueno, pues cuando él quiera, cuando él decida, cuando él me diga, pero eso no está ayudándote en tu proceso de sanación. Yo lo que te invito es que tomes responsabilidad. No es fácil, por supuesto que no he dicho que es fácil, pero se puede hacer y te voy a decir una cosa. Cuando tú tomas responsabilidad y te empiezas a contar una historia distinta, empiezan a pasar cosas distintas en tu vida. Y creo que, no sé si en tu caso, pero en el mío, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los temas que a mí más me tocó para despertar fue el que yo ya me sentía apagándome, o sea, yo me sentía ya muy bajita de energía, yo me sentía ya muy como zombie, o sea, viviendo así como pues sin opinión. Y de alguna manera eso me asustó porque yo no quería apagarme del todo y a lo mejor me iba a deprimir o a lo mejor de pronto no iba a tomar decisiones desde mi propia responsabilidad y eso me asustaba. Entonces, cuando desperté de esto dije, no, a ver, sí en ese momento recuerdo, es lo peor que me puede estar pasando, no puedo entender cómo llegué a esto de un divorcio, pero me está pasando, entonces necesito resolver qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, porque tengo además 2 hijas y necesito estar fuerte y estar sana y estar bien para estar, pues digamos, para atenderlas y para contenerlas y para ayudarlas en este proceso y ayudarme a mí misma. Entonces, sí es importante, Shirley, que tú misma empieces a dar pasos. Y esta comunicación asertiva también es muy importante que empieces a tener encuentros con tu expareja, o bueno, con el padre de tus hijos, en el sentido de fomentar que cuando platiquen sea asertivo y sea concreto. Los hombres, en mi experiencia, cuando hablaba yo con el padre de mis hijos, sobre todo al principio, yo tenía mucho que decir. Y me daba cuenta, cuéntenme aquí los hombres si les pasa, y me daba cuenta que él era como más concreto, como decía, a ver, no me cuentes toda tu historia, solo dime al grano, ¿qué? Ajá. Me daba yo cuenta que hablar demasiado, contarle de mí o de mis sentimientos, lo ponía nervioso, no le gustaba, lo incomodaba. Y entonces lo que pasaba es que, lo que sucedía es que él pues me cortaba, o sea, cortaba la comunicación o se acababa la comunicación, entonces no era asertiva. Parte de entablar una comunicación asertiva es ser concreto, o sea, llegar a algo. ¿Qué quiero lograr con esta comunicación, Charlie?
Ok, voy a hablar con él en la cena o en, no sé, en algún momento que tú tengas para platicar con él, pero necesito ser concreta. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué requiero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero desde tu postura de responsabilidad. O sea, yo voy a asumir la parte que a mí me corresponde y vamos para adelante, ¿no? Hacerlo en equipo para que sea, digamos, para un bienestar común, porque cuando tú haces esto, todos van ganando, tus hijos y ustedes dos. La verdad es que yo no quiero divorciarme, pero las cosas salen muy mal aceptando que me traten mal. Ya me cansé y ya me duele muchísimo. Y efectivamente me siento muy deprimida. Ok, Charlie. Entonces, entiendo, no te quieres divorciar. ¿Por qué? Pues porque probablemente todavía estás enamorada, todavía lo quieres, es el padre de tus hijos, tendrás muchos pensamientos que te limitan a dar el paso. Sin embargo, algo que estás mencionando aquí, súper, súper, súper importante, es que tú estás percibiendo que él te trata mal. Y eso no es correcto ni para ti, ni para él, ni para tus hijos. No se vale eso. Pero vamos, no sé qué interpretas tú por tratarte mal. Yo respeto lo que tú estás expresando aquí de que te trata mal, pero yo aquí también te invitaría, como parte de ese trabajo personal, a que tú hagas un trabajo de introspección contigo y veas por qué estoy permitiendo que él me trate mal. Yo me estoy tratando bien, o sea, porque estoy permitiendo que él me trate mal, porque yo misma, ¿cómo me estoy tratando yo a mí misma? Primero, tú necesitas en este momento voltear a verte a ti y ver cómo te estás tratando tú, qué palabras utilizas cuando te diriges a ti, cuando ves al espejo, ¿qué ves? ¿Qué te dices? ¿Qué te inspiras? Y de verdad, ese es un trabajo muy, muy personal y muy importante, porque en la medida en la que nosotras nos hablemos con amor, nos respetemos, nos miremos al espejo y nos digamos los maravillosos seres vivos que somos, seres humanos que somos, lo maravillosa madre que eres, la maravillosa mujer que hay en ti, esa fuerza que tú tienes que la has ido haciendo cada vez más quieta o más bajita, pero ahí la tienes dentro de ti. Lo importante es que la descubras y que la permitas y que le permitas salir. Porque en la medida en la que tú te cuides, tú te trates bien, tú tengas este bienestar personal de ti hacia ti misma, él va a empezar a tratarte diferente. ¿Te suena lo que te estoy diciendo? Quique Carvajal, bienvenido. De lo que dices de los hombres, en un principio se decía que el hombre era racional y la mujer emocional. Después hay nuevas hipótesis que dicen que la mujer es emocional y el hombre es más práctico, muy práctico. Es decir, tú le dices, vete a dormir al sillón y él en vez de buscar conciliar, se va, pensando que así no le dirán de cosas. Ese es un ejemplo de esa practicidad absurda tal vez, que resuelve, pero no soluciona. Quique, muchas gracias por compartir. Cierto, yo pienso que es parte también de la forma en la que hemos sido educados. La parte emocional nos la permiten mucho más a las mujeres, desde niñas, y a los hombres todavía pues se les dice, ¿no? Y se les inculca que necesitan ser la cabeza de la familia, fuertes, sin llorar, proveedores, los que sostienen todo el hogar en esta parte, ¿no? Entonces, pienso que también coincido, es parte de la educación y del tiempo que han ido cambiando estos roles, ¿no? De mujer y hombre. Yo creo que yo creo que ambos, yo lo que he aprendido es como aprender, es esta parte de aprender de ellos y ustedes de nosotras, porque yo creo que es en la medida en la que lo hagamos en este equilibrio, yo creo que las emociones necesitamos aprenderlas a expresar y a manejar los dos, tanto hombres como mujeres, y también esta practicidad que ustedes dominan, porque también nosotras necesitamos aprender a hacer más prácticas y menos melodramáticas en algunos casos, o menos intensas en algunos momentos. Creo que en este proceso de la separación en especial, un aprendizaje de él y de ella en estos temas que estás mencionando, Quique, es súper, súper valioso. Yo he aprendido a hacer práctica y he aprendido también he aprendido a dejar de controlar. Porque al principio yo quería controlar hasta la casa de mi expareja, hasta que me cayó el 20 de decir, a ver, ya no es tu esposo, vive en otra casa,
tiene otro espacio como de parte de quién va a saber lo que hay en su refri, por inventar, por decir un tema, ¿no? O por decir, no, pues en su casa tienen que mis hijas dormir a esta hora y hacer esto. A ver, suelta y confía, Adriana. Él es el padre de tus hijas. Él sabrá ejercer su paternidad de la mejor manera que él sabe que él puede. Entonces, permítelo y no te metas en su proceso. Ha sido un proceso para mí, porque yo al principio me costó trabajo esta parte de controlar. Pero con el tiempo me he dado cuenta que he ido aprendiendo de él esta parte que tú mencionas de la practicidad. Y entonces, en la medida en la que yo me he vuelto práctica, en el día a día me facilitan muchas cosas. Y he aprendido a soltar y a confiar. Me ayuda mucho en el día a día. Y también me doy cuenta que eso impacta también en él, porque ustedes como hombres, corrígeme si me equivoco, pero ustedes como hombres cuando nos ven que somos prácticas, que no nos enganchamos tanto, que no estamos tan intensas, ustedes de alguna manera se suman al equipo, ¿cierto? A mí me ha pasado, cuéntame aquí con algún emoji, ¿te suena? Que cuando tú actúas de otra manera y eres más práctica y haces equipo, él o ella se suman más fácilmente a lo que tú estás proponiendo o a tu propuesta, ¿cierto? A mí me sucede. Gracias, Kike, por recordarnos esto y compartirnos esto que estás pensando. Amelia, si el hombre es más, el hombre es más al grano, va más al grano. Nosotras queremos hablar y hablar y desahogarnos. Sí, tienes razón, pero mejor un chat como este o un psicólogo o un consejero para desahogar. Totalmente de acuerdo, Amelia. Amelia, estuve algunos años en tu situación, aproximadamente hace 4 años, y en verdad todo cambió hasta que yo empecé a trabajar en mí, en mis pensamientos, en mis emociones y en crecer, aprender y emprender. Cuando mi esposo vio mi crecimiento, ahí hubo un cambio en él y en mí también. Trabaja en tu autoestima. Gracias, Amelia, totalmente coincido contigo. Y gracias por compartirlo con Shirley, porque esto es un grupo en donde podemos sumar, en donde lo que a ti te funciona, a mí también, y en lo que algún tip que a mí me funcionó, a ti también, yo te lo comparto. Entonces, muchas gracias por compartirlo, Amelia. Shirley, coincido, espero que esto te resuene, cuéntanos aquí en el chat si lo que te está compartiendo Amelia, lo que estoy compartiendo yo, lo que nos están compartiendo en el chat, te suma, te suena, te hace sentido, porque en la medida en la que nosotros cambiamos, todo lo de nuestro alrededor cambia, y yo coincido con Amelia porque me acuerdo en mucha época de mi matrimonio, estaba volcada, bueno, no mucha época, pero un tiempo de mi matrimonio, recuerdo que yo estaba volcada en que él cambiara, en que le echara ganas, en que él cambiara, en que le hiciera, en que él no hiciera, volcada así, tenía yo unos binoculares viéndolo a él todo el tiempo. Pues claro, yo en ese momento no era consciente, fue parte de mi aprendizaje, de mi propio proceso de transformación, pero hoy me doy cuenta que el cambio lo generé yo misma, en mí misma primero, y que nunca iba a poder yo cambiarlo a él, pero ni a él ni a nadie. A la única persona que yo puedo cambiar es a mí misma, y todo lo que yo me he generado a mi alrededor ha sido por mi propio cambio y por mis propios pasos. Entonces, lo que te está pasando alrededor lo estás provocando tú desde ti misma, es decir, desde la energía que estás vibrando, desde el no tratarte con amor, desde el criticarte cada que haces algo que tú crees que eso no está bien, o que te crees que los demás dicen que no están bien y tú coincides con eso y no te valoras o no te reconoces. Entonces, desde ahí es que hay que empezar a trabajar nuestro propio cambio para generar un cambio. Entonces, bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere compartir? En el chat, en Instagram, ¿quieren compartir algo? Además de saludar. Me encanta que estén aquí, muchas gracias. En resumen,